permanecer firmes. Y a veces hay dificultades para permanecer firmes. Yo no sé si ustedes fueron, a veces, no hay camino que no tenga a veces obstáculos, ¿sí? Ustedes pueden pensar en que le dicen hacer una caminata, y siempre una caminata tiene algún tipo de obstáculo. Es más, ustedes caminan por la calle misma y no hay una cuadra que no tenga un pocito, que no tenga, que están arreglando la veda, que hay que esquivarla, ¿sí? Que no tenga algo que sea un obstáculo. Así pasa en la vida cristiana. Cuando nosotros queremos permanecer firmes y cuanto más querramos estar cerca del Señor, te puedo dar una fórmula, más obstáculos vamos a tener. Cuanto más querramos, por ejemplo, decir, bueno, a partir de mañana comienzo a dedicar, o a partir de esta semana comienzo a dedicar un tiempo en estudio de la palabra de Dios más profundo, seguramente va a haber problemas que nos van a querer tratar de robar el tiempo y esa decisión. ¿Por qué? Porque justamente un obstáculo es algo temporal que va a tratar de impedir que yo llegue a algo, o me va a poner una dificultad, o va a tratar de frustrarme, o va a tratar de desanimarme, o va a tratar de deprimirme o de abandonar, tirar por la borda, tirar por el aire la decisión que tome. Ahora, el obstáculo es parte de la vida cristiana. Es decir, la vida cristiana es una vida donde hay obstáculos. Es como una rosa. La rosa la vemos linda, pero y bien queremos agarrarla del tallo, ¿qué vamos a tener? Alguna espina. Y la vida cristiana es así. ¿Sí? Tiene obstáculos. Ahora fíjense en lo que dice la palabra de Dios. Los invito, si quieren, a buscar en 1 Corintios, capítulo 10. Vamos a comenzar leyendo 2 versículos de la palabra de Dios. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios 10, 13 dice: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir prueba más dura de la que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella, para que puedan soportarla. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que vamos a tener pruebas. ¿Sí? Fíjense que lo da como, no hace una afirmación directa, pero dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, como diciéndole, ustedes pasan por prueba, hay que pasar por prueba. Y esas pruebas son humanas, son normales, son de todos los cristianos, pasamos por pruebas. ¿Sí? Y en esa prueba, dice el apóstol Pablo, ahí sí él afirma, hace una afirmación, dice, pueden confiar en Dios, que Dios a través de ese obstáculo los va a ayudar a pasarlo, a soportarlo. Vamos a 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. Dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 1, 6. Por esta razón están ustedes llenos de alegría, aunque cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Es decir, el apóstol Pedro que los ve gozosos, alegres. Dicen, aunque por este momento están pasando por una prueba. ¿Sí? Superando una dificultad, a través de un problema, encarando alguna situación que trae dolor, sanando alguna herida. Están pasando por alguna prueba. Versículo 7. Porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Es decir, que
a través de los diferentes obstáculos que tenemos en la vida cristiana, las diferentes dificultades, los diferentes problemas, las diferentes pruebas, nuestra fe es probada, es pasada por fuego, es puesta a ver si es una fe verdadera, sincera, de convicción, o es una emoción, o es algo momentáneo, o es algo sin fundamento. Pero fíjense también qué interesante, termina el apóstol Pedro y dice: de manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Es decir, a veces creemos que la recompensa debe ser ya, ¿sí? Pero acá el apóstol Pedro dice que la aprobación, la gloria y el honor definitivo por haber superado esa prueba, ¿cuándo es? Cuando Jesucristo aparezca, ¿sí? Cuando Él venga. ¿Sí? Pero cuando yo pensaba en estas pruebas, en estos obstáculos que tenemos a veces, cuando queremos crecer en la vida espiritual, cuando queremos permanecer en la vida espiritual, vienen estos problemas, ¿sí? Vienen estos obstáculos. Es decir, es como que son vallas que tenemos que saltar. ¿Sí? Son vallas que tenemos que saltar. Y el otro día estaba leyendo de los atletas que se entrenan para hacer la carrera con vallas. ¿Vieron esas carreras que hay donde se ponen vallas? Y dice que él entrena sabiendo a qué altura tiene que levantar y cómo tiene que levantar la pierna para superar la valla. Pero en el momento de correr, dice que la vista de él no está fija en la valla, más que todo. Que miran la valla, pero es como que miran la valla porque saben que ahí viene, pero levantan la pierna y siguen, porque la vista, ellos tienen como la idea y la vista final de dónde tienen que llegar. ¿Sí? Y así pasa en la vida cristiana, es decir, no nos tenemos que detener mucho en la circunstancia, sino en la meta final, lo que queremos apuntar. ¿Sí? Ahora, algunos obstáculos que tenemos a veces para permanecer en el Señor, ¿sí? El primero lo tenemos en el Salmo 66. Miren, el Salmo 66, versículo 16, dice la palabra de Dios: vengan todos ustedes, los que tienen temor de Dios, escuchen que voy a contarles lo que ha hecho por mí. Por mis labios y mi lengua lo llamé y lo alabé, dice el salmista. Si yo tuviera malos pensamientos, el Señor no me hubiera escuchado, pero Él me escuchó y atendió mis oraciones. Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración, ni me negó su amor. ¿Qué dice el salmista? Que si él hubiera tenido malos pensamientos, ¿qué hubiera pasado? El Señor no hubiera escuchado. Es decir, que a veces nuestro primer obstáculo para permanecer en el Señor es nuestro pecado. Es nuestro pecado. Cuando le pedimos perdón al Señor, ¿sí? Somos hijos de Dios, somos justificados. ¿Te acordás? Justificados. ¿Sí? Nuestro pecado lo llevó el Señor en la cruz, Él fue castigado por nosotros. Pero a veces en la vida cristiana, cuando vamos andando, es como que se nos van ensuciando los pies, ¿sí? De la rutina. Es como que a veces caemos o pecamos, ¿sí? Y cuando eso no lo confesamos, ¿sí? Hace un impedimento. Isaías 59, te lo voy a leer, versículo 2, dice: pero las maldades cometidas por ustedes, dice el profeta al pueblo, han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. Entonces, puede ser, o un impedimento a veces en la vida cristiana para permanecer firmes, es que hay algo que no confesamos. Hay algo que hicimos y que no está confesado, y eso hace un impedimento para nuestra vida cristiana. ¿Sí? Fíjense que el pasaje es gráfico, dice que levantó como una barrera.
¿sí? Hay otras versiones que hablan de un muro, levantó un muro entre ustedes y Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que no confesamos. Entonces, ¿cómo superamos ese obstáculo? Lo superamos confesando. ¿Sí? Acuérdate, 1 Juan, capítulo 1, versículo 7 al 9, que si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. Pero a veces está ese obstáculo que nos impide permanecer. El segundo obstáculo que también estuve pensando que a veces nos impide permanecer es el miedo. El sentirnos que no, ese miedo que nos frena, ¿sí? Que nos hace inadecuados, ese pensamiento que me lleva a decir, bueno, no voy a poder, ¿sí? No lo voy a superar. Ese miedo que teníamos cuando, o pueden tener algunos todavía, cuando se rendía un examen, ¿sí? Sabemos todo para el examen, pero es como que tenemos ese miedo. Y salimos por ahí del examen y decimos, puse todo. Entonces vamos al manual a ver si puse todo bien. Ahí como que nos tranquilizamos. Y a veces en la vida cristiana pasa igual. Hay ese miedo de que nos sentimos amenazados, incapaces, inadecuados para lo que Dios nos quiere dar. Y como nos sentimos así, no disfrutamos de lo que Dios nos quiere dar. ¿Sí? Nos sentimos que somos indignos, que no podemos, que no, yo no soy como aquel cristiano, mirá aquel, y empezamos a comparar. Y nos evitamos el poder disfrutar lo que Dios quiere darnos. Y tenemos que tener en cuenta que los cristianos no somos todos iguales, no somos calco. ¿Sí? Somos hechos a imagen de Dios, pero no a imagen del otro. Y Dios tiene para cada uno de nosotros un propósito y un proyecto y un trato especial. ¿Sí? Un trato especial. Pero a veces ese miedo es como que nos paraliza, no nos deja disfrutar. Y todo lo contrario, 2 Timoteo 1:7, que dice, no nos dio Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? El Espíritu Santo de Dios no es un espíritu de cobardía, el cristiano no es cobarde, no tiene miedo, tiene que estar fortalecido en el Señor. ¿Sí? Fortalecido en el Señor. Pero a veces eso nos limita un poquito, nos limita. Otro obstáculo que estuve pensando y que digo que a veces nos pasa, ¿sí? Eso es la excusa. ¿Sí? Pero los cristianos somos especialistas y muchas veces somos de dar excusas. ¿Sí? Yo acá me puse que somos ideales para dar excusas. Y a veces la excusa, ¿sí? Y tenemos muy buenas excusas a veces los cristianos. ¿Sí? Excusas donde a veces culpamos al otro. No, pues vos no sabés la mamá que tengo. El profesor que me tocó. Vos no conocés al pastor lo que tenés que vivir con mi señora las 24 horas. Y todas esas excusas nos sacan, ¿qué hacemos? Nos desligamos de la obligación. Es decir, la excusa y el problema se lo pasamos al otro. La culpa tiene la mamá, mi esposa, el pastor, el profesor. Pero no tomo yo la responsabilidad. Mirá, si vamos a los principios de la Biblia, ya teníamos gente que daba excusas. Eva dio la excusa, ¿no es cierto? Y Adán dio la excusa de la mujer. Y después seguimos la Biblia y encontramos a Moisés, que sigue dando excusas. No, pero no sé hablar, pero yo soy de la tribu más chiquita. ¿Sí? Y seguimos con Gedeón, que dio la excusa que era el de la tribu más chica, y lleno de excusas. Y nosotros a veces también damos excusas. Y no disfrutamos de lo que Dios nos tiene preparado, del permanecer en Él, de agarrarnos de Él. Siempre cuando pienso esto me acuerdo de la parábola cuando
el dueño se va y le da unos 5 talentos, al otro 3 y al otro 2. Y uno lo multiplica, el otro lo multiplica y el otro lo entierra. ¿Se acuerdan? Cuando vuelve el amo, le pregunta, ¿qué hiciste con cada uno? A uno dice, buen siervo fiel. Al otro, buen siervo fiel. Y al otro dice, no, negligente. No, pero yo había escuchado que vos... Nuevamente la excusa. Y ahí Dios, ¿qué está mostrando el Señor Jesús en esa parábola, en esa enseñanza? De que lo que Dios se fija es en la fidelidad. Entonces tenemos que ser fieles en lo que tenemos. Dios no se fija si es mucho o es poco, Él se fija en la fidelidad, en si cumplimos o no y llevamos adelante lo que Él nos da para que administremos. Pero a veces nos enganchamos en las excusas, y las excusas es un obstáculo también. Es un obstáculo también. Y la última que pensé también que es una excusa que a veces tenemos, y yo un poco soy medio, a veces les confieso, medio como especialista en esto, en algunas cosas, es el postergar, ¿sí? En el dejar para mañana, ¿sí? Es decir, lo que podemos hacer es dejarlo para mañana. Y a veces alguien me dice, no, pero no lo dejé para mañana, lo puedes hacer ahora, ¿sí? Es verdad, porque si estaríamos interesados, o no me des, a ver, hablemos sinceramente, si vos estás interesado, vas a sacar tiempo de donde quieras y energía de donde quieras, porque estás interesado en hacerlo. Entonces cuando decimos, uy, no tengo tiempo, o uy, es porque estamos dando una excusa y postergando. ¿Sí? A veces queremos postergar porque tenemos una onda muy perfeccionista. Entonces como que queremos todo que se dé para hacerlo y lo dejamos. Y vamos a ser sinceros, muchas veces no se da todo, no se da de la A a la Z para hacerlo. Entonces tenemos que hacerlo igual. ¿Sí? A veces no tenemos el tiempo, porque a veces ¿qué pasa? Dicen, no, yo voy a hacer el devocional cuando tenga media hora todos los días. Bueno, pero espera, empezar con 10 minutos, 15 y andar subiendo. ¿Sí? Y a veces queremos ser demasiado perfeccionistas y por eso postergamos, ¿sí? O porque somos cómodos, ¿sí? Y no queremos, y por comodidad también a veces podemos llegar a postergar. Y eso nos impide el permanecer en el Señor, el disfrutar lo que el Señor quiere para nosotros, ¿sí? Ahora vamos a buscar un versículo, ¿sí? Y el último versículo. Y te invito a buscar Romanos 5. Romanos capítulo 5. Yo lo tengo acá anotado, te lo voy a leer. Porque vos dirás, bueno, pero si todo esto que me pasa son obstáculos para permanecer en el Señor o crecer en la vida espiritual, ¿por qué directamente el Señor no lo saca? Algo ya estuvimos leyendo antes, ¿sí? Porque acordate que leímos de ahí de 1 Pedro que la prueba es para ver realmente nuestra fe. Si es una fe firme en el Señor, si es una emoción, ¿sí? ¿Qué es? Es decir, en estos momentos de obstáculos, de pruebas, es cuando realmente los recursos, ¿de dónde los tenemos que sacar? De nuestro interior. Y ver cómo estamos adentro. Romanos capítulo 5, versículo 3, dice la palabra de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y acá el apóstol Pablo nos agrega 3 eslabones, ¿sí? Dice que las tribulaciones, los obstáculos, las dificultades, producen en nosotros paciencia. 5.3. Perdón, 5.3. Produce en nosotros paciencia.
Es decir, el saber que Dios está en el control, el esperar en el Señor, el agarrarnos del Señor, no es la espera pasiva, no. Pero el saber que el Señor va a obrar en su momento, el agarrarnos del Señor, produce paciencia. Y esa paciencia nos va a ayudar a superar la prueba y nos va a dar esperanza, el saber que hay algo mejor. Que hay algo mejor. Que para el cristiano siempre hay algo mejor. Siempre. Siempre. Por eso, y bien querramos crecer en la vida espiritual, y bien que tomemos decisiones para crecer en la vida espiritual, y bien querramos permanecer firmes en el Señor, va a haber obstáculos, va a haber dificultades. ¿Sí? Pero sepamos que eso es para nuestro bien, es para nuestro crecimiento. ¿Sí? Por eso, si hay algo que tenemos que confesar, tenemos que arrepentirnos. Tener la paz del Señor. Tal vez tenemos que confesar un pecado. Tal vez somos especialistas en excusas. Tal vez somos especialistas en dejar para el día de mañana. Sí. Tal vez estamos llenos de miedos, de no podés, para vos no es eso. Eso era solamente para el apóstol Pablo. Y tenemos que pedirle perdón al Señor, recibir el perdón de Él. Conocer ese punto débil para fortalecerlo y no darnos por vencidos. Acuérdate, el apóstol Pablo, ¿sí?, ya estaba en sus últimos días y sin embargo decía, no digo yo que lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta. ¿Sí? Y le escribe a los filipenses. Esa carta llena de gozo, pero estaba en la cárcel él. Y sin embargo dice, no quiero decir que ya lo haya alcanzado, pero sí. Y creo que esa tendría que ser la frase del cristiano hoy en día. Levantarnos cada día y decir, Señor, prosigo. Todavía no alcancé todo lo que vos tenés para mi vida. Hoy quiero seguir, hoy quiero ir un poquitito más. No sé el obstáculo que hoy tenés preparado para mí, para este día, o la tribulación o el problema, pero prosigo. Quiero encararlo. Inclinamos las cabezas, vamos a orar. Que podamos decirle al Señor, Señor, prosigo. Sigo para alcanzar lo que vos tenés preparado para mi vida. Quiero todo. No quiero quedarme con algo, con el disfrute de algo. Quiero todo lo que vos preparaste y planeaste para mi vida. Quiero llegar a esa meta que vos diseñaste desde antes de la fundación del mundo para mi vida. Quiero conquistarla. Padre, te queremos dar las gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Padre, porque pudimos meditar en ella y te queremos pedir que tu Espíritu Santo esté trabajando, siga trabajando en nuestras vidas, para que podamos proseguir, seguir en búsqueda de aquello que vos diseñaste desde antes de la fundación del mundo para cada una de nuestras vidas. Padre, queremos que nos ayudes, que realmente tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestros corazones y en nuestro interior, aplicando tu palabra a nuestras vidas, para que podamos ser aquellos hijos que vos querés. Y Padre, todo esto te lo pedimos y oramos, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.